Y como ustedes ven, ya comienza Síntesis Municipal, dándole la bienvenida a Waldis Taveras y a su holter del día de hoy. Hay que cuidarse, usted no vino solo, vino acompañado. Sí, gracias, José. Gracias. No, yo me están relajando que tengo que chequearme. No, es que es así, es así. De aquí, cuando me vean más flaco, no es que estoy enfermo, es que tengo que bajar 40 libras. En eso estamos todos. Bien, compañeros, ustedes saben, amigos televidentes, Marcela y Day, que hace unos meses nosotros comentamos la situación de anarquía que constituida, que se permitiera que ciudadanos tomaran un solar en los Alcarrizos y comenzaran a enterrar cadáveres sin ningún criterio de cómo eso puede afectar a los demás ciudadanos. El entierro de un cadáver no puede ser algo que usted lo haga donde le dé la gana y como le dé la gana, porque eso tiene consecuencias. En esta semana murió un niño en los Alcarrizos de difteria. Ese niño es hijo de Sheila Figuerot, una ciudadana dominico-haitiana. ¿Qué pasa con esto? Ese niño hay que enterrarlo. Y las autoridades le han dicho a esa señora, y así lo publican los medios, que se lo van a entregar en patología, para que de patología vaya al cementerio por la gravedad y la posible contaminación que puede generar el hecho de que lo estén velando. Y ustedes se imaginan lo que significa ahora cuando lo entierren en una caja de madera, su cuerpo se va a descomponer, la caja también, todo lo que genera ese cuerpo, más las aguas pluviales que le van a bajar, se van a juntar y van a bajar, ¿usted sabe dónde? A la cuenca del río Jaina, en la toma de agua de Mano Guayabo, que es la que surte la ciudad de Santo Domingo. Vuelvo y lo repito, eso es solamente una irresponsabilidad de mi amigo Junior Santos, alcalde de los Alcarrizos, del Consejo de Regidores, incluyendo lo de mi partido, de la ministra de Salud Pública y del propio Ministerio Público de la República Dominicana. ¿Y entonces qué hacer, entonces, Waldis? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ese terreno que no tiene la vocación de cementerio y que se entierre en un cementerio? ¿Cuál sería la diferencia? No, porque en esos casos, cuando hay un cementerio formal, sí, hay protocolos que se llevan a cabo cuando son... ¿En República Dominicana? Sí, sí, aquí en el Cristo Redentor, en El Salvador, en lo de Santiago. No, mayormente, tú estás poniendo salud cementerios... No, pero Salud Pública lo maneja eso. Lo que pasa es que esto te demuestra a ti cómo las autoridades dominicanas estamos caminando el Estado dominicano, un Estado fallido. Fallido, señores. Mi otro comentario, mire, el mejor amigo de un funcionario público es aquel que le dice en privado o en público lo que él no quiere oír. Ay. El que advierte las consecuencias de las cosas. Yo soy miembro del Partido Revolucionario Moderno. Tengo un vínculo de amistad, solidaridad y de compromiso con David Collado y su gestión. Y lo digo porque en esto hay que asumir responsabilidades. Yo comenté aquí, en este mismo programa, que es una falta de respeto, una desconsideración de los miembros del PRM comenzar en su campaña interna a embaludar la ciudad con afiches en los postes de tendido eléctrico. Dije que la colocación de afiches y de propaganda en los árboles de la ciudad era un abuso. Y era un abuso contra su alcalde, contra el alcalde de todos nosotros. Y si bien es el alcalde de la ciudad, los PRMistas tienen que tener mayor responsabilidad en cuidar esta ciudad, esta imagen y esta administración que todos los otros ciudadanos. El resultado de que hace 2 semanas los PRMistas embalduran la ciudad, miren cómo ya un partido político está poniendo propaganda en los postes de tendido eléctrico de la avenida John F. Kennedy. ¿Y qué se le dice? No, ¿cómo ahora el alcalde de la capital le va a pedir a Alianza País que no coloque esos afiches? Ajá. Si señores, miren, nosotros estamos abocados a que dentro de 9 meses se inicien las campañas electorales de propaganda para las elecciones de febrero del 2020, que son las municipales. Dios mío, tan poquito que... Estamos hablando, no, que es así,
que entre los meses de agosto y septiembre de ahora, ustedes vean propaganda política. ¿Con qué calidad moral el alcalde de la capital le va a exigir a los del PLD, a los del PRD, a los reformistas y a los 20 y pico de partiduchos que van llevando sus siglas para que le den posiciones en los partidos mayoritarios en supuesta alianza, que no son más que un chantaje? No va a haber forma, ¿eh? Yo le voy a pedir, porque lo quiero a pedir públicamente, a la dirección del Partido Revolucionario Moderno, a mi partido, que haga una jornada de limpieza, que le ordene a todos sus miembros quitar los afiches del tendido público y toda esa publicidad ilegal. Que si en 15 días no lo hagan, el alcalde David Collado demande judicialmente a su partido, para que con los fondos de la Junta paguen el retiro de esa publicidad. Si lo hace, tendrá fuerza moral para reclamar a los demás. Bueno. Esto da pena y vergüenza. A ti te van a votar del PRD. ¿Del qué? ¿Del PRM? Mira. No. Del PRM ni me voy. Te van a votar. Oye, ni me voy. Ni permito que me voten. Tendremos que ir al Constitucional. Pero tampoco me pueden callar. Yo creo que te van a votar a ti. Oye, ni me callan. Ni me voy, ni me votan. Acá además usted tiene defensores. Tengo defensores. Mire, y lo digo porque los que tenemos la posibilidad de venir de ser parte de los medios de comunicación. El problema es, yo te digo esto en forma de chanza, porque si en la República Dominicana no se estila que tú puedas tener diferencia con relación a un criterio X. Por ejemplo, se supone que tú debes ser acólito no necesariamente. Es decir, que tú no puedes diferir, tú no puedes tener una opinión diferente al alcalde o a cualquier político que tú estés en contra. No, tú estás haciendo un análisis de una situación que probablemente al final a quien le va a favorecer es a él lo que tú estás diciendo. No, a David y a la ciudad. Señor, ustedes tienen un alcalde que está dejando el pellejo en la calle. Y hay gente en este partido que no está valorando eso. Yo te lo digo porque ahora mismo hay gente llamando. Ahí te estaban acabando. Porque decir que se vive aquí. Oiga lo que yo voy a decir. Yo voy a confesar esto. La última vez que me junté con David, hace como un mes, estuvimos hablando. Y mi preocupación es la salud de David Collado. Ahora tú tienes suerte que lo ves. No. Y lo ven mucha gente, hombre. Pero lo que digo es que mientras el alcalde de la capital, del PRM, está dejando en la calle el día a día, trabajando mucho, estos tipos, que también son de su partido, le ensucian la ciudad y le quitan calidad moral para reclamar a los demás ciudadanos. Sí. Mire, señores, nosotros tenemos invitados hoy. Bueno, pero por suerte, ¿verdad? Enfríen esto. No, lo que pasa es que usted tiene razón. Usted tiene razón y porque sea, esa es mi manera de ver, porque yo cuando tengo razón a mí hay que matarme para que me calle. Claro. O cuando creo tener razón. Pero mire, ese reglamento de publicidad, yo era secretario del Consejo Regidor de la Capital cuando se aprobó. Entonces, yo fui parte de los redactores de ese trabajo. Bueno. Que antes la capital se anunciaban en saco. Sí, ustedes se acuerdan, los compañeros de Ciudad Alternativa que están aquí. Saco y guagua anunciadora. Con saco, que usa calle de saco y de tela. Eso era la ciudad de Santo Domingo. Con ese reglamento quitamos eso. Y si los políticos comienzan a poner esos afiches, preparémonos, que después, mira, allá abajo hay uno que puso una óptica. Ajá. Cuando los políticos asumimos actitud irresponsable, no tenemos calidad para reclamarle a los ciudadanos. Así es. Bueno, ese es el tema. Lo que pasa es que por ser político, formar parte de un partido o identificarse con una corriente política, eso no quiere decir, ¿cómo es la palabra que yo digo, Dari? ¿Que a usted le gusta? No quiere decir que hay que ser lamboncito. A mí me es muy difícil, muy difícil. Ese es el problema de algunos que no podemos serlo. Eso es. Hay veces que uno pierde. Lo que le están secreteando a los funcionarios. Lo está haciendo bien, siga. Lo está haciendo bien. Pero eso le hace daño. Cuando uno asume compromiso, tiene que asumirlo. Y yo decía a ustedes, mira, yo agradezco mucho al Grupo Jacín que me da la oportunidad de venir todos los martes aquí y fijar mis posiciones sobre lo que yo creo en términos de la municipalidad dominicana, sin tapujos, y eso tiene un valor. Entonces, yo no puedo ser irresponsable ante la oportunidad que me da un grupo
para que yo me pueda expresar, porque esto tiene que ser para educación de los ciudadanos. Tiene que ser. Es que lo que yo estoy diciendo... Es como la irresponsabilidad que vimos del senador. Ah, sí. Es una irresponsabilidad de ese senador. Pero tú te imaginas la irresponsabilidad que es que el Ministerio de Salud Pública, que ha permitido un cementerio en los Alcarrizos, ahora le diga alternativo. Le diga a esa señora que no puede enterrar a su muchacho ahí. Bueno, vamos a trabajar con los muchachos. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Ricardo González, coordinador del área de producción social del Hábitat de Ciudad Alternativa, y al arquitecto David Arbona, de la producción social del Hábitat de Ciudad Alternativa, dándoles la bienvenida y bueno, y queriendo saber un poquito más sobre lo que es este proyecto que mucha gente importante y con conocimiento, me decía Waldy hace un ratito, ha pasado por ahí, ¿verdad? Bueno, que nos digan qué es Ciudad Alternativa y por lo menos mencionen 5 de esos que he comentado, ¿no? Que han hecho vida en Ciudad Alternativa. Claro, Ciudad Alternativa es una organización no gubernamental que surge a raíz de las amenazas de desalojo que habían a finales de los años 80, formada por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales y el Centro de Investigaciones Legales CEDAIL. Esta ONG tiene una característica particular, tal vez es la única organización no gubernamental que es creada por un movimiento social, con el propósito de darle sostenibilidad técnica a las propuestas y a las demandas de estos movimientos sociales, que después se extendió a asesorar a las diferentes organizaciones barriales del Gran Santo Domingo. Ciudad Alternativa entonces surge como una respuesta a la política urbana del Estado Dominicano de ese momento y que se ha ido extendiendo en el tiempo en el acompañamiento sobre todo a los movimientos barriales para cuando hacen una protesta también tengan una propuesta. Es como la consigna del trabajo que nosotros hacemos. Si lo podemos resumir de esa manera, es un encuentro entre el saber popular y el saber técnico. Las comunidades tienen necesidades, tienen demandas, pero a veces no tienen la manera de articularla, de formular esas propuestas. Durante casi 30 años que tiene Ciudad Alternativa, se ha ido construyendo las comunidades, los barrios, en el día a día con las organizaciones comunitarias, con las coordinaciones barriales, de manera participativa. Un eje central de Ciudad Alternativa es promover la participación y de hecho en el país tal vez cuando se empezó a hablar de democracia participativa fue a partir del primer equipo técnico que tuvo Ciudad Alternativa, que estuvo integrado por Amparo Chantada, Marco Villamán, Jorge Cela, Ana Selman, el actual ministro de Educación, Andrés Navarro, un equipo grande, Ayas Mercedes, Frank Cáceres, todo ese equipo de personas que después han seguido trabajando en otros ámbitos a nivel profesional, han pasado por Ciudad Alternativa en algún momento. Sabemos otros que hemos pasado también. Y hay otros colaboradores como Waldy Tavera, Domingo Matías, Tajira Vargas, Cristóbal Valdés, Omar Rancier. Tenemos un equipo de técnicos que son un consejo consultivo asesor. Es decir, el equipo que estamos de planta nos nutrimos de intelectuales, de profesionales de la talla de lo que he mencionado para diferentes temáticas que trabajamos. Yo lo felicito porque Ciudad Alternativa yo creo que ya vamos casi a los 30 años. Sí. Debemos estarlo cumpliendo ahora 87, 88. El año próximo, en mayo del año próximo. Mira, ¿qué planes tiene? ¿Cuál es la visión de Ciudad Alternativa hoy? Tenemos Domingo Sabio, tenemos Semana Santa, ¿qué hacemos en la Sulsa? ¿Quiénes van a la Sulsa? Sí. El proyecto, nosotros estamos acompañando más el territorio Domingo Sabio que integra a la Ciénega y los Guandules en este momento. De hecho, en ese territorio fue donde se dio el conflicto que dio origen a la institución, a Ciudad Alternativa. Pero lo que hacemos ahí, lo hacemos también con la idea de que se pueda proyectar como una política pública en todo el país, en los diferentes barrios que están en esa misma condición. Se anunció en febrero del año pasado
un proyecto de remodelamiento urbano que iba a dignificar la vida de las personas que habitaban en ese entorno. Similar, y de hecho hay propaganda del gobierno central que lo hace similar a lo que ha pasado en Boca de Cachón, en La Barquita, en El Riito, en La Vega, en Mesopotamia, en San Juan de la Maguana. Este proyecto busca un desarrollo integral de los municipios que habitan allí, alrededor de 45.000 personas. Si vemos, estos dos barrios concentran posiblemente la población de 2 o 3 provincias de la frontera. Sí, algo significativo, aunque el territorio sea pequeño, en términos de lo que sería una respuesta a mejorar la calidad de vida de las personas, es muy significativo. Y en su primera etapa, el proyecto plantea el mejorar y sanear el territorio a través de crear una avenida alrededor del río en el que se sanee la parte baja y que colinda con la zona de amortiguamiento del río, que hoy día está prácticamente ocupada por viviendas en muy mal estado, y el abrir, ampliar las calles para que haya servicio de transporte. Se piensa introducir una ruta de onza que penetre al barrio y circule en el barrio, y también que se creen accesos viales de abajo hacia arriba, que ahora mismo hay solamente 2 entradas por los 2 extremos del barrio. Contempla plantas pequeñas de tratamiento para canalizar las aguas que fluyen, sobre todo las aguas pluviales que van al río, y el mejoramiento del tendido eléctrico, del agua potable, la instalación de un liceo, de 2 escuelas y una estancia infantil. ¿Y qué hacemos con las cañadas? ¿La de Benavide está ahí? La de Bonavide se encajonó, pero todavía tiene la dificultad que descarga directamente al río sin una planta de tratamiento. Sí, las aguas que descargan ahí, en el proyecto todavía no sabemos dónde van esas plantas de tratamiento, pero sí se han indicado que se van a hacer varias pequeñas para que no descarguen directamente al río. Aquí hay un tema con el caso de la vivienda, que en todos los otros proyectos similares a este que ha anunciado el presidente, la respuesta a la población ha sido de casa para casa. Toda la población afectada por el proyecto o que se encontraba viviendo en condiciones infrahumanas fueron llevados a una vivienda digna, a una vivienda en mejor condición que la anterior, que le garantizaba otro estilo de vida, otras posibilidades a la familia de vivir, por lo menos no en la contaminación que estaban. En este caso no se está dando esa respuesta. Y desde Ciudad Alternativa, junto con las organizaciones, hemos estado dialogando con URBE, que es la unidad ejecutora de este proyecto, para ver qué respuesta se le puede dar. Porque hasta ahora, por lo menos en la zona de la franja, no se está planteando darle una vivienda, sino resarcir a las familias para que se reubiquen en otro sitio. Y desde Ciudad Alternativa entendemos que esto lo que hace es trasladar el déficit habitacional a otro lugar, porque si le dan un dinerito a la gente para que salga de ahí, con ese dinero no le va a alcanzar a comprar una vivienda digna o a reubicarse en un sitio donde ellos puedan vivir. ¿Cuál fue la opinión técnica de su organización con relación al tema de la barquita? Ese que, como ya el gobierno anunció de que no se va a hacer el proyecto en la magnitud que se había pensado, sino que se va a hacer solo lo que es la autopista, ¿verdad? Técnicamente, ¿cuál fue la evaluación que ustedes hicieron como institución? Bueno, con respecto a la barquita, porque son dos proyectos diferentes. Sí, uno el habitacional Sabio, uno es el Domingo Sabio, que es Ciénaga Guandule, sí, y el proyecto de la nueva barquita. El proyecto de la nueva barquita removió una cantidad de familias por el problema de inundación, y de hecho, si vamos todavía a la vieja barquita, todavía hay viviendas que están en una condición de vulnerabilidad extrema, debajo del puente o en zona. Y hay gente viviendo ahí. Y todavía hay gente viviendo ahí. Entonces, el proyecto de la barquita no solucionó completamente el problema y realmente resultó muy caro. Es un proyecto poco replicable, ocupa mucho terreno y requiere de una inversión muy alta. En el caso de Domingo Sabio, ellos parece
no vieron factible económicamente realizar un proyecto similar y se han enfocado en la Avenida del Río ahora como primera fase, porque es su vía de entrada. O sea, sabemos que la Ciénaga y los Guandules es uno de los barrios, o es el barrio de la capital más densamente poblado. El menor territorio. Claro, o sea, estamos hablando de 45,000 personas. Wow. Entonces la estrategia ha sido despejar la zona del río o de la franja para de esa manera poder entrar las máquinas y hacer los trabajos que se tengan que hacer. La preocupación está en lo que dice Ricardo, es que al momento de hablar de que se va a resarcir a las familias, no se está reconociendo de alguna manera el derecho a la vivienda. Y sabemos cómo funciona el mercado inmobiliario de este país. O sea, el formal es, para una persona en condición de pobreza, es extremadamente caro. Y para los sectores empobrecidos, vamos a decir que está el mercado informal, que son todas estas viviendas que están en venta y en alquiler en la zona norte, o sea, que no tienen documentación legal. Entonces, la preocupación es, con el dinero que van a recibir estas familias, ¿qué pueden comprar? ¿Qué pueden comprar y dónde? Entonces, si van a ir a un lugar peor si aumentar los cordones de pobreza que están alrededor de la ciudad. La idea de nosotros es que si ya se va a hacer una inversión en esa zona, que vaya para a disminuir mejorar el déficit habitacional. Claro. David, como arquitecto, hay un tema que es casi tabú, que a nadie le gusta abordarlo. Yo creo que tenemos que abordarlo como tal. Sí. Esos terrenos son propiedad privada de unas familias que tienen título. Sí. Que no son los vecinos ricos, son los otros vecinos. Porque dicen los vecinos, y hay dos. O sea, hay vecinos ricos de la Isabel la Católica y hay otros vecinos. O hay vecinos o vecinos. Bueno, entonces, si ahí estamos jugando, desalojo a la gente, hago la avenida, le doy valor a esa propiedad que ya la gente se fue. Sí. Y me quedo yo como propietario. ¿Es posible eso? Ahí el terreno, hasta ahora, parte del proyecto también contempla el saneamiento de las propiedades. El saneamiento en términos legales, sí. La definición de propiedad. Ahí se designó, tenemos entendido, a Laura Acosta para hacer ese saneamiento de los terrenos. Y la información que tenemos es que el grueso de los terrenos pertenecen a 7 familias. Y hay una parte también que es del Estado, y una parte que no está titulada porque en esa zona también hay cañadas grandes y la zona de amortiguamiento del río, que ahora está ocupada, pero que no es de nadie, ¿sí? Eso es del río. Entonces, la idea que se tiene es sanear el terreno, resarcirle a los propietarios originales. ¿A quién ocupan? No, a los propietarios originales de esos 7 títulos grandes que hay en esa zona, donde una porción, como dice Waldy, pertenece a los vecinos, pero también hay otras familias también de renombre que tienen propiedades ahí. Y a partir de ahí entonces la familia que queda en el barrio, porque el proyecto en su conjunto reubicaría alrededor de 5,000 personas una vez finalizado, pero el resto, las otras 40,000 personas, quedarían en el barrio, en un barrio mejorado, más pequeño, y a esa familia entonces parte del proyecto, pero ya en una segunda o tercera etapa, sería dotarlo también de un título de propiedad. Bueno, pero vamos a ubicar la gente. Y otra cosa que quiero decir es, los Guandules y la Ciénaga se iniciaron como barrio con reubicaciones del propio Estado. Las primeras familias que llegaron ahí no son invasores, como muchas veces se quiere desacreditar a las familias pobres. Fueron cuando se produjo el ensanche Luperón, el ensanche Payá, inclusive hay gente de la feria. Y María Auxiliadora. María Auxiliadora. Esas familias que habitaban en esos entornos fueron reubicadas por el Estado en esa zona. Después fue llegando otra población. Claro. Mira, para que ubiquemos más o menos la gente, estamos hablando de lo que está, cuando usted viene de la ciudad, de Santo Domingo Este hacia acá, usted va a ver, si viene por el puente Bosch, una vivienda que comienzan ahí, abajo del puente, y terminan abajo del puente de la 17. Sí, el Francisco Rosario Sánchez. Exacto, el Francisco Rosario Sánchez. Esa franja
que pega a los amas. De eso es que estamos hablando. Es una realidad. Delimitada por la avenida Francisco Rosario Sánchez y el río. Y el río. Ese cuadrante el que se está... Pero una pregunta, partiendo de la experiencia que ustedes tienen, porque ya si ustedes tienen tanto tiempo, ¿ustedes, su ámbito es solamente el Gran Santo Domingo? ¿O ustedes también pueden prestar asesoría o pueden orientar a personas o a instituciones ya que estén fuera del Gran Santo Domingo? Sí, el trabajo en el territorio es en el Gran Santo Domingo. Ahora, lo que hace Ciudad Alternativa tiene vocación nacional. Nosotros promovemos, por ejemplo, ahora mismo una ley de vivienda, que la estamos trabajando desde hace muchos años con las organizaciones comunitarias que están articuladas a la red urbano popular. Y esta propuesta que ha sido presentada en el Congreso en 2 ocasiones, en este momento hemos entrado en diálogo tanto con el Poder Ejecutivo a través del ministro Montalvo y con ACOPROVI, la Asociación de Productores de Vivienda. Creo que Montalvo estuvo una vez ligado a Ciudad Alternativa, ¿verdad? O al Centro Don Bosco, ¿a cuál fue? Al Centro Bono, más bien. Al Centro Bono. Sí, precisamente pregunto, aunque ustedes como organización no gubernamental, sus decisiones no son vinculantes al Estado, pero ¿en cuáles instituciones del Estado ustedes tienen participación activa? Por ejemplo, yo lo comparo por ejemplo, como FEDOMO, que aunque es una fundación, tiene sus articulaciones, son parte del Estado porque participan en instituciones. ¿En cuáles instituciones ustedes tienen silla, por decir un nombre, así que ustedes pueden ir a plantear sus argumentos, a plantear sus ideas? Bueno, nosotros tenemos relación de trabajo, sí, no vinculante orgánicamente, sino coordinación, concertación, trabajo que impulsamos juntos con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, que dirige Onofre Rojas, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el Consejo Económico y Social, que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo, con el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que dirige la Vicepresidencia de la República para materia de políticas sociales, con los ayuntamientos, con casi todos los ayuntamientos con 5 ayuntamientos del Gran Santo Domingo, tenemos trabajo directo en esos municipios y con los ayuntamientos. ¿Y cómo se financian las actividades de Ciudad Alternativa tiene financiamiento a nivel internacional, de cooperación internacional. Desde que surgió tiene el apoyo de Miserior, que es la institución católica de Alemania, lo que nosotros aquí conocemos como Cáritas. Miserior es misericordia. Sí. Entonces, esa institución nos financia desde el inicio y después tenemos otra participación con Oxfam, con Ayuntamiento de España, dependiendo de los proyectos, con la Unión Europea. La Unión Europea en los últimos años ha sido significativo su presencia en el financiamiento de Ciudad Alternativa, y tenemos una pequeña subvención del Estado desde hace ya como 6 años. Bien. Nos recibimos 2 millones de pesos. David, pero además de eso, hay lo intangible, es que hay muchísima gente ahí que actúa trabaja como voluntario. El presupuesto anual de Ciudad Alternativa ronda los 25 millones de pesos. Wow. Pero el trabajo, como dice Waldy, si fuéramos a valorar el trabajo a cuantificar en términos de otras resultados, personas que hacen trabajo voluntario o que uno hace consulta, que si fueran privadas se tuvieran que pagar, fuera mucho más. Aportes en intelectualidad. Pero retomando lo que me preguntabas del ámbito de trabajo de Ciudad Alternativa, te decía, delimitamos en el Distrito Nacional lo que es el trabajo de acompañamiento a las organizaciones y a los municipios, solo en el Gran Santo Domingo, en 5 municipios. Pero tenemos trabajo como la ley que se está elaborando, que si se aprueba esa ley de vivienda, tendría una aplicación a nivel nacional. Con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales estamos trabajando una política pública de vivienda, que sería complementaria a la ley, es la forma como se expresaría la ley, sobre todo en los asentamientos humanos empobrecidos. Y con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo estamos teniendo un diálogo para concertar 2 cosas. Unificar la metodología del cálculo del déficit habitacional, que en el país actualmente la ONE tiene una manera de calcularlo
y la MEPIP tiene otro, entonces dan resultados diferentes. Entonces estamos en ese diálogo para homologar una sola metodología del cálculo del déficit habitacional, pero también queremos impulsar que se establezcan indicadores en la Estrategia Nacional de Desarrollo de Vivienda. Si tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo que manda a reducir el déficit, pero no dice cada año cómo se va a reducir. Entonces no hay forma de evaluar si se redujo o no. Entonces también queremos trabajar eso con ellos, de manera que al 2030 podamos decir, teníamos este déficit, al 2030 tenemos estos logros. Sabemos que no se va a reducir de un día para otro, entonces es un proceso de largo plazo. David, ¿y qué vínculo y cómo han sido las relaciones con el ayuntamiento, con el distrito, que es donde mayor actividad tienen ustedes? Bueno, últimamente estuvimos revisando con la Oficina de Planeamiento Urbano el plan, ¿cómo se llama? El plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional, en el cual, por la experiencia de Ciudad Alternativa, estuvimos viendo cuáles instrumentos podíamos utilizar para los barrios de la circunscripción número 3, que tienen una característica muy diferenciada, vamos a decir, de los barrios de la circunscripción 1 y de la circunscripción 2. Sí, claro. Ahí estuvimos trabajando con Mónica Sánchez, también a través de la Mancomunidad participamos en una mesa de planificación urbana que reúne a los distintos ayuntamientos en la Mancomunidad de Gran Santo Domingo, que coordina Onofre, y ahí nos sentamos con Amin Abel. Básicamente también a través ¿cómo se llama esto? De la C3, de la plataforma. No, del eje. El eje de municipalidad. El eje de municipalidad de la C3, nosotros le damos seguimiento al presupuesto participativo. Y hasta ahora, bueno, las relaciones tenemos que decir que han sido bien. Nosotros hacemos veeduría también de los trabajos del ayuntamiento. Y en términos urbanísticos, David, por ejemplo, los proyectos que se llevan a cabo desde el Estado, ¿creen ustedes que agota verdaderamente una planificación en términos de lo que es el requerimiento urbano que requiere la ciudad de Santo Domingo? Realmente ahí es un problema aquí, es un problema de hace mucho tiempo, y hay un conflicto entre lo que planifica el gobierno central, las responsabilidades que tiene el gobierno local. Por decirte un ejemplo, las funciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas y las que tiene el Ayuntamiento con respecto a las calles o al espacio público. Y ahora tenemos al Intran también, que tiene cierta responsabilidad sobre las avenidas. Sí. Entonces lo que tenemos es una dispersión que se expresa tanto en la producción de vivienda que hace el Estado, como también en la planificación del territorio. Entonces, un ejemplo de eso también es La Barquita y el nuevo Domingo Sabio. Los otros días estábamos en una reunión y un comunitario estaba diciendo, es muy difícil ver un barrio mejorarse, un barrio vecino mejorarse, y vivir en el suyo y saber que no va a correr esa misma suerte. Entonces lo que estamos viendo es que no hay una política concreta para los asentamientos humanos empobrecidos. Y eso es precisamente lo que Ricardo menciona, que nosotros estamos trabajando con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Primera Dama y a través de la Ley de Vivienda. Es decir, como que vamos a Domingo Sabio, pero después nos vamos para La Vega, entonces después volvemos a Moca, es decir, no hay una... O como pasó en la Francisco Rosario Sánchez, que se hicieron multifamiliares hacia el lado oeste y hacia abajo, hacia el lado este, quedó toda esta situación. Mira, tú hablaste de la circunscripción, Tair. En lo personal yo tengo unos criterios muy complejos con relación a esa circunscripción. Sí. ¿Cómo tú valoras la infraestructura urbana del ensanche Luperón, de María Auxiliadora y del propio 27 de febrero en términos de diseño urbano para los servicios, con la otra zona que es abajo donde tenemos Gualey, Guachupita, Los Guandules? Claro, bueno, hay una... ¿Cómo lo abordamos para que puedan convivir sectores que son coincidentes en estructura, como dicen los arquitectos distintos? Realmente, como parte de los barrios de la circunscripción número 3, no los que están en la margen del río, pero sí en el Sánchez Luperón, en Sánchez Payá, fueron planificados. O sea, si uno mira el mapa, uno va a ver que hay una retícula, que hay una planificación, que hay calles, que hay infraestructura. A diferencia de los otros barrios, que han sido procesos de lucha normalmente, de la manera que han conseguido esas infraestructuras, equipamientos y servicios. Si te fijas también, los otros barrios como Mejoramiento Social tienen una muy baja densidad.
en altura, vamos a decir. Ahí lo que hay son viviendas de 1 y 2 niveles. Ahora, mi pregunta es si esa zona debemos de propiciar altura para elevar la calidad de vida de los que están abajo. Yo entiendo que sí, o sea, eso sería lo ideal. Lo ideal, ¿por qué? Porque mantiene a la gente en las zonas que conoce. O sea, eso del derecho a la ciudad, que era parte de lo que Copadeva, y es parte de lo que Copadeva ha demandado desde los años 70, que es esta declaración de los derechos barriales. Es decir, estamos aquí, necesitamos que se nos cumplan nuestros derechos, y eso, ¿cómo se traduce? Se traduce a través de equipamientos sociales, a través de infraestructura, acceso a agua, acceso a energía. Y entendemos que realmente la circunscripción número 3 necesita un instrumento especial precisamente para eso, para que las familias más empobrecidas salgan de la zona vulnerable, es decir, del farallón y de la zona de inundación, pero puedan incorporarse a la ciudad, no ser expulsados. Porque mientras seguimos expulsando población a la periferia, la ciudad sigue creciendo horizontalmente y eso demanda a los ayuntamientos un montón. Y sabemos que el poder la capacidad de recibir el ayuntamiento es muy bajita. No se le cumple el presupuesto ni siquiera. Claro. Siempre queremos que se haga para bien, pero además se los separa de sus amistades, de su colegio, de su vida. Claro, la estrategia de sobrevivencia. O sea, uno de los muchachos que en la Ciénaga vive en la Franja, me decía los otros días, wow, yo la tengo difícil, porque si yo me voy a otro barrio, es como que yo tengo que nacer de nuevo. Y yo le pregunto, ¿cómo nacer de nuevo? Bueno, aquí cuando yo no tengo dinero, yo voy donde la vecina y le digo, doña, ¿quiere que le corte la grama o necesita que le recoja tal cosa? Y resuelve ahí. O sea, que hay una estrategia de subsistencia que se da. Tenemos ya los minutos finales, pero yo les quiero plantear a ustedes dos que nos ayuden en este reto. En principio, tanto Copadeva, Ciudad Alternativa, las distintas organizaciones que articulaban ahí, tenían mucho trabajo voluntario. O sea, muchas cosas era que nadie cobraba, se hacían operativos de limpieza, éramos todos nosotros los que limpiábamos y todo eso. Se forman fundaciones para la recolección de los desechos sólidos y sanear, ayudar con el saneamiento. Esas fundaciones pasan a ser empresas. Mi pregunta viene ahora. Al constituir esto, ya recibiendo patrimonio, ¿afecta eso la calidad y la capacidad de hacer trabajo voluntario en el sector? ¿O no le ha afectado que haya gente que esté recibiendo dinero y otro que no? Bueno, no necesariamente por el caso de las fundaciones. Lo que ha afectado el trabajo comunitario más bien es cuando se han desarrollado programas en el barrio que emplean a la gente. Por ejemplo, estos programas de barrio seguro, eso sí ha hecho, vamos a decir, se ha hecho algún daño más bien por ahí, porque el trabajo de las fundaciones, por lo menos en teoría, presta un servicio, si nadie se le da un dinero a cambio de nada, sino a través de un servicio que da, o por gerenciar la empresa o por resolver el tema de la basura. Y lo otro es que el dinero que queda o que el diseño de las fundaciones debe ser invertido en la comunidad, en obra social. Entonces, no tanto eso nos afecta más el clientelismo político. El que muchas personas se vinculan al Estado sin una relación productiva con ese sueldo o apoyo que se le da. Sí. Eso sí afecta más el trabajo que hacemos de manera voluntaria. Solo cerrar diciendo que tal vez en algún momento pudiéramos conversar esa parte de por qué se da el que en la circunscripción 3 tenemos barrios formales que han sido construidos por el Estado a través de los últimos 50 años y se da esa periferia de barrios informales que muchas veces se dice, la gente invade, ocupa, pero ¿cuál ha sido la respuesta del Estado ante un cambio del modelo económico que ha concentrado a la población en el Gran Santo Domingo? Ricardo,
En el Congreso Nacional se está debatiendo hace años una ley de ordenamiento territorial que no termina de salir, plantea algunas transformaciones en términos de lo que debe ser el territorio. ¿Tienen ustedes algún planteamiento específico con lo que debe ser la política territorial de la República Dominicana, de los asentamientos, del tema de construir en los bordes de los ríos, de la dinámica que se debe dar en los ayuntamientos con relación a las regulaciones para las construcciones, partiendo de los resultados que hemos tenido en los últimos fenómenos naturales, por ejemplo Puerto Plata, sí, de Montecristi? Es decir, ¿tienen alguna política, algún aporte a esa ley que pudiera servir a generar políticas claras con relación al territorio? Sí, de hecho nosotros participamos en la formulación, en las consultas que se hicieron para la formulación de esta última propuesta de ley, y estamos de acuerdo, vamos a decir, quisiéramos verla hecha realidad, una ley de ordenamiento territorial, no solamente que se apruebe, sino que se ejecute, que se cumpla. Muy bien, muy bien. Pero mira, es muy interesante, yo no tenía la oportunidad, había escuchado de Ciudad Alternativa, pero no me había dedicado, pero veo que hay un criterio como bien claro de cuáles son los proyectos, como objetivo básico, una visión, claro, una visión de verdaderamente mejorar la calidad de vida de gente que vive en condiciones de que si no es bajo el esquema de instituciones como la que ustedes dirigen, no hay posibilidad de que esos barrios se desarrollen, porque a veces el Estado no mira hacia esos lugares, sí, a menos que no sea sobre la base de la propia exigencia social y de lo que usted establece. Por ejemplo, a veces los movimientos sociales saben exigir, pero no tienen la dinámica del planteamiento de cómo solucionar esas exigencias. Yo creo que verdaderamente el trabajo de ustedes a partir de ahí toma el verdadero sentido. Mira, el trabajo de Ciudad Alternativa tiene un valor incalculable. Sí, sí. Porque los trabajos que ustedes han hecho han evitado que estemos en mayor descomposición que la que tenemos. Porque sin ese trabajo, quizás Ricardo y David, ustedes porque están ahí ahora en el día a día, quizás no les luce decirlo, pero uno que estuvo ahí y que lo ve desde otra perspectiva ya. En mi trabajo como regidor por 6 años, todo mi apoyo, Ciudad Alternativa me apoyó en todos mis proyectos. Es un lugar donde se puede ir y decir, mira, quiero saber sobre tal cosa, ¿qué se puede hacer? Sí, no. Y tienen toda la información. Tienen las informaciones y cuando no la tienen, la ¿Y los voluntarios cómo se eso es lo que más hay, muchachos. Pero como una persona que tenga interés puede eso es, ustedes tienen una cámara ahí para invitar a la gente que quiera participar. ¿Usted tiene alguna página o deben ir de manera personal? Es decir, como un ciudadano dominicano que tenga interés en aportar en términos del desarrollo, en términos de lo que ustedes hacen, ¿cómo puede adherirse a su institución? Bueno, a través de la página de Ciudad Alternativa pueden ver lo que hacemos, están colgados los documentos, los estudios, investigaciones, diagnósticos que se hacen sobre la realidad de los barrios de diferentes temáticas. Tenemos acuerdo con universidades para que vayan profesionales ya de término a hacer pasantías, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vienen personas de Europa, de Latinoamérica, a hacer trabajo por 6 meses, 3 meses, 1 año. ¿Cómo es la página? Abran espacio para que los regidores también vayan y se formen ahí. Eso es muy difícil ya. Tanto David y Carlos sabemos que ahí sí se pone difícil. Los regidores... El nombre de la página. Ciudadalternativa.org. Pero no, nosotros tenemos un proyecto de modificar el reglamento de presupuesto participativo. Y se nos ha quedado 4 años, 5 ahí. Bueno, ahora mismo con el proyecto que nos está apoyando la Unión Europea, que es Concerta, hemos elaborado una propuesta de reglamento para los 4% en los programas de salud y género para los ayuntamientos con los que trabajamos, y también hemos depositado una propuesta de reglamento, en algunos casos actualizando el que existe, de junta de vecinos, y en otros donde no tenían, elaborándole el reglamento para que ese sea la base de discusión con las autoridades municipales y las juntas de vecinos. Por lo menos lo del 4% en la capital tiene un reglamento que fue propuesto por doña Consuelo de Pavel y por mí. Fue aprobado, la pasada gestión lo devolvió al Consejo
con observaciones. O sea, los demás ayuntamientos no tienen. Entonces eso se ha quedado ahí. Doña Viviana está muy interesada, la secretaria general, está muy interesada en este asunto de darle salida y que podamos armonizar. Los ayuntamientos tienen que entender que uno de sus principios fundamentales es la participación del ciudadano en la gestión. Y la mejor forma de participar es con organizaciones como la de ustedes, que representan un conjunto de ciudadanos. Y así tú discutes con 4 personas, que a su vez representan 25, claro, 30 o 40 mil personas. Y la discusión se hace más interactiva y hay es decir, llega el mensaje. Y ojalá nuestros alcaldes del país se olviden un poco de trabajar con los propios compañeros del partido. Háblale claro, que se olviden del trujillismo. Y del clientelismo, que a veces el trujillismo, la expresión más genuina del trujillismo se llama una alcaldía. Mira, yo le voy a decir a ustedes lo siguiente, mi razonamiento es el siguiente. Del 100% de los ciudadanos dominicanos, solamente un 60% ejerce su derecho al voto. Sí. Lo que significa que hay un 40% que no le interesa, pero vive en un territorio y eso le afecta. Claro. De ese 60%, aproximadamente solamente un 30% somos los que militamos activamente en los partidos políticos. En consecuencia, los partidos políticos solamente somos un 30%. El otro 70% son ciudadanos. Y yo me atrevería a decir que menos. Ojalá, pero dejémoslo ahí. Yo me atrevería a decir que menos. Y por lo tanto, es fundamental. Si algún día yo llego a estar muy cerca de un alcalde, yo trataría de que trabaje con la gente cercana, sin importar posiciones políticas, y más que todo hacerle comprender que la ciudad es de todos, sin importar partido. Cuando viene una desgracia a la ciudad, lo afecta a todos. Y no pregunta cuál es su partido. Cuando ustedes que comparten conmigo, cuando viene la cañada y sube, no le pregunta, este es reformista, este es PRD, este es PRM o este es PLD. Se lo llevó a todos. Así es. La contaminación que tenemos y el peligro en el Alcarrizo, no va a preguntar por partido. Si nosotros dejemos ese cementerio ahí y nos llega el agua contaminada de los muertos a la toma de agua de Mano Guayabo, la que va a subir a Santo Domingo no le va a preguntar a nadie cuál es su partido. Los que bebemos agua de botellón, nos bañamos y nos lo lavan la ropa y frían en la casa con el agua de la casa. Exactamente. Entonces, mire, señores, le agradecemos mucho su participación. Por favor, pueden despedirse de los ciudadanos y les felicito por trabajar en Ciudad Alternativa. Yo creo que todavía hay oportunidades cuando veo organizaciones como la de Claro que sí. Claro. Bueno, ahí tienen su cámara. Agradecerle por esta oportunidad y queremos tomarte la palabra porque estamos queriendo hacer un acuerdo con cada alcalde para impulsar una agenda que se ha hecho de prioridades desde las organizaciones municipales que han priorizado cuáles ellos sienten que son sus necesidades en el municipio. Queremos hacer un acuerdo para contribuir con la realización de esas prioridades entre las organizaciones y las autoridades municipales. Entonces, tanto desde los Alcarrizos, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Boca Chica, que es donde estamos ahora mismo centrando el trabajo, esto lo queremos hacer ya en los próximos meses. Para comunicarte con ellos, si te es difícil, tú me llamas, que a veces ellos a mí me contestan. Bueno. Y si no, de aquí comenzamos a decirle, ustedes lo estamos buscando, ¿verdad? Porque eso es así. Sí. Estos medios es para eso. Muchísimas gracias. Agradecido por esta invitación. David, muchísimas gracias a usted también. Y bueno, ya ustedes saben, esta opción y esta ventana que es Síntesis Municipal está a su orden. Muchísimas gracias. Caballeros, que no fue el tiempo. Hasta el próximo martes. Tenemos que hablar ya del próximo martes. El martes en la Semana Santa. No, la Semana Santa ahora. No, Semana Santa es ahora. Semana Santa es ahora. ¿O usted se va a estar comiendo carne en Semana Santa? No, yo tengo que trabajar aquí todavía, ya me corresponde el jueves de nuevo. Ya usted sabe, bueno. Ya usted sabe. Y a mí que me corresponde todos los días. Desde allá, desde Capaera, subido en las escarpadas. Pero sáquese una foto en el malecón, que está bonito. Las escarpadas montañas del nordeste. Sí, excelente. Y a ustedes los despido esta mañana, siempre y cuando el Señor así lo disponga. Chao.